Me siento muy honrada y con una enorme satisfacción de poder estar aquí entre ustedes. Maestra María del Socorro Arredondo, maestro Raimundo Sánchez, a toda la directiva de la Normal y a esta comunidad de normalistas mexiquenses. Para mí, realmente es de un enorme valor poder dirigirme hoy a ustedes, a quienes van a ser los formadores de nuestras nuevas generaciones. Y es precisamente por lo que decía el maestro de ceremonias: tenemos poco tiempo, pero lo tenemos. Hay soluciones y esas soluciones las tenemos que implementar la sociedad. Y precisamente son ustedes los que van a formar a estas generaciones que pueden hacer el cambio, más lo que entre ya esta generación de jóvenes y la que estamos de salida podamos hacer de manera conjunta. Yo en esta plática lo que voy a tratar de hacer es de presentarles un diagnóstico crudo, difícil, un diagnóstico que, si ahí nos quedáramos, puede ser realmente muy angustiante, pero vamos a continuar la plática para tratar de encontrar dónde están las alternativas y las salidas en las que ustedes queden convencidos de que hay soluciones y que las soluciones están en nuestras manos. Esta plática la voy a iniciar con una parte que me interesa mucho que ustedes puedan comprender de dónde venimos y por qué para nosotros la naturaleza y la biodiversidad es tan importante como para todo el resto de los seres vivos. No somos ajenos a todo el proceso de creación, de evolución que nos ha llevado a una situación actual en la que la estamos transformando y tenemos que ser conscientes de ello. Aquí el apuntador, vamos a ver si aprendí la lección que me dieron al inicio. Sí, ahí vamos. Son 3 partes en las que quiero hacer esta intervención: de dónde venimos y cómo funciona la naturaleza. La segunda parte es cómo hemos transformado nuestro planeta y por qué sabemos que lo hemos transformado. Y la última es hacia las rutas que podemos tener hacia un mundo más sustentable. Empecemos por dónde venimos. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con una imagen, esta o una muy parecida, pero lo que estoy tratando de hacer aquí es, en unos muy breves minutos, la historia de la vida en el planeta. Como estamos hablando de larguísimos periodos que se cuentan en miles de millones de años, hubo un astrónomo que lo hizo de una manera muy didáctica y comparó toda la historia de la vida como si estuviera ocurriendo en un solo día. Y entonces cada uno de estos, o en una sola hora, es equivalente. Cada uno de estos distintos minutos o meses están expresando el tiempo en el que fueron ocurriendo los grandes eventos de la vida. Inicio con esta primera, que es el Big Bang, el Big Bang, donde ocurren los primeros procesos de formación del universo hace 13.500 millones de años. Es una escala de tiempo que no la tenemos clara, que no la podemos realmente entender. Pero durante muchísimos millones de años se fue consolidando la Tierra y el planeta Tierra se fue enfriando. Se forma entonces ya en su forma esférica, solidificada, y eso empieza a correr el tiempo en los 4.500 millones de años. Tardó todavía otro par de millones de años, para que empezaran a surgir los primeros organismos unicelulares en los que ustedes pueden ver en estas partes de, digamos, al cuarto de hora, ustedes pueden observar estas primeras células. Eran células muy sencillas que tenían
los genes, pero no estaban formadas todavía con toda su estructura celular. Todavía pasó un tiempo largo y se dio el primer fenómeno más importante que dio el cambio para la vida en el planeta, y fue que estas células pudieron fotosintetizar. ¿Qué significaba eso? Que podían aprovechar la luz del sol para producir su propia energía y entonces convertirse a su vez en energía para otros. Fíjense nada más la cantidad de meses o de horas que implicó otros millones de años, 2.000 millones de años más, para que estos organismos se integraran y formaran organismos multicelulares. Estos organismos multicelulares todos en el mar, en los océanos. Y fue hasta los últimos, digamos, 10 minutos de este reloj en que empieza la colonización a la Tierra. ¿Por qué? Porque ese oxígeno que se estaba formando de los organismos fotosintéticos, que había ocurrido 2.500 millones de años antes, se fue concentrando en la atmósfera y se formó una atmósfera muy específica que permitió que los organismos animales y vegetales salieran del océano y ocuparan superficie terrestre. Los primeros fueron los anfibios, los reptiles, los insectos. Después vino la época grande de los dinosaurios, y cuando desaparecen los dinosaurios, que es la quinta grande extinción, se abre el espacio para que los mamíferos pequeños que ya habían evolucionado en ese momento encontraran un espacio para su desarrollo, su diversificación, y es la época de los mamíferos, en esos últimos más o menos 5 minutos o en la última hora. Y finalmente es cuando aparece Homo sapiens, cuando aparecemos los humanos a partir de este proceso evolutivo que ocurrió en un tiempo considerado en las 24 horas, aparecimos en el último segundo. La especie humana, entonces, es un producto de esta evolución que tiene las mismas leyes que la naturaleza incide en cualquier otro ser vivo. Somos parte de la biodiversidad y por lo tanto dependemos absolutamente de la biodiversidad. Ahí está en la parte izquierda el árbol genealógico de toda la evolución de la vida, y hasta arriba lo que tenemos es el origen de ya los humanos, distintos tipos de humanos a lo largo de los últimos 2,5 millones de años, y a partir de un género particular surge Homo sapiens. Aparece en África y a lo largo de los siguientes años, estamos hablando de los últimos 200.000 años, ya es una escala de tiempo que podemos entender mejor, empieza la migración de Homo sapiens por todo el planeta. En ese momento los continentes estaban todavía pegados, es cuando los continentes empiezan también a separar, y Homo sapiens acaba en América apenas hace unos 18.000 años. Y entonces es cuando está ya todo el planeta colonizado. Somos, por lo tanto, como todo el resto de los seres vivos, tenemos genes. Somos parte de los microorganismos y tenemos microorganismos. Somos parte de todas las especies, toda la biodiversidad que existe a nivel específico, y vivimos en los ecosistemas. Por lo tanto, nuestro comportamiento tiene que tomar en cuenta que si somos parte y dependemos de la naturaleza así, no podemos actuar contra la naturaleza. Y eso lo perdimos en los últimos más o menos 1000 años. Quienes son biólogos podrán reconocer perfectamente cómo se estructura las distintas poblaciones y especies en los ecosistemas,
y es a lo que le llamamos los niveles tróficos. Tenemos que el primer nivel trófico es el que captura la energía del sol, los llamados productores primarios, que son a su vez consumidos por los consumidores primarios y a su vez por los secundarios, terciarios, cuaternarios y no mucho más. ¿Por qué? Porque la energía fluye desde estos productores primarios hasta los consumidores cuaternarios, pero se va disipando de nivel en nivel, entonces se acaba la energía. Por eso los que son los predadores mayores son pocas especies y de poblaciones mucho más pequeñas que los que son las poblaciones de productores primarios. Ocurre algo diferente con los ciclos de nutrientes. Los ciclos de nutrientes, que es el otro elemento que necesitamos para vivir, energía y nutrientes, esos van reciclándose constantemente en los ecosistemas y gracias a los descomponedores se vuelven a integrar. Las cosas se complican porque no es que uno coma al otro, son redes muy complejas, se van estructurando en distintos consumidores, consumen a distintos productores y entonces se van haciendo redes cada vez más complejas. Pero esas redes se complican todavía más cuando entramos los humanos en la acción de la intervención de estos sistemas naturales, de estas redes tróficas. Y como los humanos, como decía, comemos, bebemos y respiramos gracias a la biodiversidad, entonces nuestra acción está teniendo un impacto sobre ellos. Esos servicios que nos da la naturaleza, que nos permite generar este bienestar que nosotros aspiramos, es lo que le llamamos los servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Y los hemos dividido en distintos tipos de servicios. Los que son los de aprovisionamiento son aquellos que podemos recoger directamente de la naturaleza. Los de regulación son los que están permitiendo que la naturaleza funcione naturalmente, como es el ciclo hidrológico, el ciclo de los nutrientes, los de sostenimiento y los culturales. Estos nombres los hemos colocado con la finalidad de poder entender mejor un lenguaje que nos vincule a otras disciplinas, porque cuando hablamos solamente en los términos biológicos, no en caso los economistas ni los de las áreas sociales, cuando lo ponemos en un lenguaje de que la naturaleza nos está otorgando servicios y pueden ser de distintos tipos, como son estos, y pueden ser valorados, y pueden ser cuantificados, y pueden entrar en las estructuras de funcionamiento, incluso de mercado de las sociedades, entonces ya empezamos a tener un diálogo que podemos entender mejor. Observen esta gráfica. En la primera parte de la izquierda tenemos los 20.000 años. Es cuando ya está todo el planeta colonizado por Homo sapiens. Y Homo sapiens los humanos estuvieron buscando distintos territorios que pudieran tener una cierta mejoría en condiciones climáticas, en condiciones de sus fuentes de alimentación, y por eso eran nómadas que se movían, porque las temperaturas en esa época, que es lo que nos está indicando aquí, eran temperaturas muy bajas y oscilaban en el largo de los tiempos, pero fue cuando ya la temperatura, la temperatura se estabilizó, y estamos hablando de los últimos 10.000 años, una temperatura que fue modificándose solamente más o menos 1 grado. Y eso fue lo que dio pie a que Homo sapiens pudiera establecer la agricultura, la sedentarización, y con esta agricultura fue incrementando las condiciones de vida que permitieron que la población creciera, y con eso se formaron las primeras ciudades. Las ciudades se fueron incrementando, se formaron los primeros imperios y tenemos un gran hito. Esto hasta aquí
estos fueron los primeros procesos de transformación del paisaje. Tuvimos otro momento, otro parteaguas en la historia de la humanidad, en la que son las conquistas y colonias que permitieron este intercambio de especies entre continentes. De aquí, del continente americano, se fue a Europa el maíz, el cacao, el jitomate, el chile, y así podríamos enumerar muchísimos productos, y nos llegó de Europa la ganadería, la caña de azúcar, entre otros productos. Pero nos llegó además, con los conquistadores, las primeras enfermedades como la disentería, la fiebre, la tifoidea, la gripa, la influenza, el sarampión, la varicela, la viruela. Con todos estos virus y bacterias, la población indígena de este continente americano pues se enfermó y masivamente falleció, y eso facilitó, por supuesto, la conquista. Quiero poner este ejemplo porque hay que dimensionar lo que significa cuando la biodiversidad se está moviendo de sus sitios en donde no es originaria. Empieza a tener problemas muy serios, como el que vivimos todos nosotros que estamos en este auditorio con la pandemia de la enfermedad del COVID-19, en que no importa dónde surgió este virus, en pocas semanas ocupó todo el planeta. Tenemos que ser muy conscientes de lo que como humanidad hemos creado gracias a esta globalización y movilización. También genera este tipo de problemas que tenemos que estar cada vez más entendidos y adaptados, porque no va a ser la primera pandemia que se viva, ni tampoco la última. Entonces, en la medida que estamos mejor capacitados y entendemos mejor, tendremos posibilidades de enfrentar las situaciones mejor. Otro gran momento de parteaguas, ya hemos visto procesos de cómo se fue transformando el paisaje, cómo se fueron intercambiando especies, y ahora otro momento de parteaguas muy importante fue el de la revolución industrial. La revolución industrial del siglo XVIII y XIX permitió que la humanidad pudiera incrementar su bienestar porque la economía creció, se generó mucho más empleo, hubo muchos más productos y la producción fue mucho más acelerada. Hasta entonces, la energía venía de la naturaleza, de las ballenas, y se estaban extinguiendo porque se utilizaba para la iluminación el aceite de las ballenas, para el resto de las actividades que generaran energía se necesitaban la madera de los bosques y se dieron procesos de deforestación muy intensos. Gracias al carbón y a la revolución industrial se pararon esos problemas. Esa es la parte buena de la película. Lo malo es que esto empezó a generar procesos de contaminación que al inicio no estaban en la conciencia de la gente. Hoy ustedes ven estos cuadros, que son cuadros históricos de artistas conocidos, y estaban retratando, dibujando, expresando el progreso. Y para ellos una imagen de este tipo era, llegó el progreso. Para nosotros lo vemos ahorita y decimos, qué horror, ¿qué pasó ahí, no? ¿Dónde se perdió el momento en el que se descontroló la manera en que estos gases que se fueron provocando a partir de la combustión de los fósiles, pues empezó a generar un proceso de contaminación que no se atendió? Y esto se aceleró cuando se descubre el petróleo. El petróleo se descubre, el primer pozo, en 1859, y este fue el inicio de complementar al carbón, y es lo que a su vez impulsa una economía mucho más acelerada, y no digamos lo que significó los primeros automóviles. Ustedes tienen ahí el primer vehículo que
construye la Mercedes-Benz, y ese es el señor Benz en el primer vehículo en 1886, y pues todos los que se movieron el día de hoy pasaron por esta imagen de la derecha, en donde hoy en el mundo hay 1.500 millones de vehículos, que son 4 personas por vehículo. Entonces sí es un tema muy serio de cómo estos crecimientos se nos fueron de las manos. Y ahí está esta imagen. No pretendo que la veamos con todo detalle en cada uno de los cuadritos, simplemente lo que me interesa que ustedes observen aquí es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se había consolidado un avance en la medicina, en la tecnología que permitió que se redujera la mortalidad, entonces la población empieza a crecer de manera explosiva. Estos avances tecnológicos también generaron mucho bienestar, pero también aumentaron las desigualdades. ¿Y qué ocurrió y qué dicen estas gráficas? Cuando ustedes observan la parte de la izquierda, donde están el color rojo, pueden ver que, no sé si lo distinguen, hay un punto aquí de color rojo, por allá atrás no me llega el marcador, que es el año 1950. Observen ustedes cómo a partir de ese punto, que es 1950, se empieza exponencialmente a crecer el Producto Interno Bruto, la población, el consumo de agua, el consumo de la madera, el consumo del carbono, el consumo del petróleo, etcétera. Todo crece de manera exponencial a partir de 1950. Observen ahora la parte derecha, de esta gráfica, donde está el color verde azuloso. Igualmente ahí está el punto 1950, igualmente crece de manera exponencial. Y estos son los sistemas planetarios. Es el agua, es la acidificación de los océanos, es la acumulación de nitrógeno, de dióxido de carbono, de metano en la atmósfera. Entonces, todo el crecimiento correspondió a un impacto en la naturaleza del mismo tamaño, en el sentido de un crecimiento exponencial. A mí me toca esta época vivir, y soy parte de la generación, no que generó el origen, porque yo nací en 54, pero que vivió todo este crecimiento y todo este proceso. Y yo escuché siempre, cuando era niña y joven, que pues el progreso tenía costos, y los costos los tenía que pagar la naturaleza, porque si no, no nos podíamos desarrollar. Y desde que era yo estudiante decíamos, no, eso no puede ser, porque la naturaleza no se va a renovar. Vamos mucho más rápido en su impacto de lo que se está recuperando. Entonces, vamos a llegar a un momento en el que nos va a faltar agua, el que vamos a tener problemas serios en la atmósfera y que vamos a tener disminución de especies. Lo decíamos en los años 70 y 80. Hicimos muchos movimientos como estudiantes para tratar de detener la deforestación de las selvas, de evitar la contaminación de los ríos, pero poco a poco se iba incorporando en estas luchas los resultados. Avanzamos muchísimo, pero el impacto nos ganó. Y es ahora donde estamos viendo todo esto que se decía desde hace tiempo, desde la ciencia. Y el doctor Molina lo dejó muy claramente, y vamos a ver ese ejemplo en un momento. La población creció a partir del año 2050, por razones que mencionábamos, que hubo muchas mejoras en la medicina, y en 2050 eran
éramos 2.500 millones de personas. Esa población se duplicó en solamente 40 años y eso generó una preocupación enorme, porque si cada 40 años se duplica, iba a haber un proceso en el que no iba a haber suficientes recursos para poder atender la demanda de alimentos y de agua a una población con ese crecimiento. Y hubo un movimiento muy fuerte en los años 70 en donde hubo respuestas de políticas públicas prácticamente en todos los países para frenar el crecimiento de la población. Hubo campañas que a lo mejor algunos de los maestros recordarán, La familia pequeña vive mejor, y hubo muchos procesos en la Secretaría de Salud para ayudar a que la población tuviera menos hijos bajo su decisión. Hubo países en que lo hicieron forzado. Nuestro país, por supuesto, que no lo forzó, pero permitió una disminución de la población. Ahora lo que nosotros decimos es que esas son decisiones que debe de tomar la mujer con su libertad. Gracias a los derechos humanos de las mujeres tienen la capacidad, y en la medida que van incorporándose en el trabajo, en la educación, en los distintos puestos de trabajo, pues la propia mujer va tomando la decisión de tener menos hijos. Esas decisiones que han ocurrido en el mundo y que son parte de los derechos de la mujer han permitido que la población disminuya. No obstante, sigue creciendo y eso es así y así será. No vamos a tener ninguna medida para que esto no sea así, evidentemente. Sin embargo, la preocupación, aunque haya disminuido esa tasa de crecimiento, todavía se van a incorporar 2.000 millones de personas adicionales de aquí a el año aproximadamente 70, 80, y ustedes dirán, no, falta mucho. No, les llega, me llegó. Ustedes van a tener más o menos mi edad cuando estén dando una plática así a las siguientes generaciones y de qué pasó, 2.000 millones de personas adicionales. Eso significa la población completa que había un poquito antes de 1950 y ya teníamos un problema ambiental severo, como lo pudieron ustedes ver. Conclusión de este primer pedazo: seguir haciendo las cosas como se están haciendo no es posible si queremos un mundo justo, un mundo equitativo, un mundo democrático que permita que toda la gente tenga su bienestar. Si siguen las cosas como están, va a haber élites que tengan acceso a los recursos y va a haber catástrofes tremendas en el resto de la población. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y lo podemos hacer porque está en las manos de los humanos hacer el cambio, porque somos nosotros los que lo provocamos. Entonces, veamos aquí cómo, igual es la misma gráfica con un poco más de detalle, el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues implicó el crecimiento en la explotación de la minería, de los combustibles fósiles, de la biomasa, y como el consumo mundial de energía, por ejemplo, y aquí podría ser el mismo caso si ponemos agua, si ponemos madera, si ponemos suelo, es muy por encima del crecimiento de la población. ¿Qué quiere decir? Estamos consumiendo mucho más, pero lo estamos haciendo de una manera que es muy depredadora del medio ambiente. Eso es lo que tenemos que cambiar, el consumo y la producción. El fin de esta primera sección, hago este resumen que es: estamos sacando de la naturaleza más de lo que puede reponer, estamos desechando más de lo que puede absorber, pero hay algo nuevo. Esto lo dijimos por muchas décadas. Hay algo nuevo que hemos aprendido desde la ciencia, y es que además estamos interviniendo cómo funcionan los sistemas que rigen la vida del planeta.
Estamos interviniendo y alterando el ciclo hidrológico. Estamos interviniendo y alterando el funcionamiento de la atmósfera. Eso no ocurría cuando Homo sapiens estaba recorriendo el mundo, cuando estaba ocupándolo. Cazaba y extraía fauna. De hecho, es el proceso de extinción de la megafauna, los mamuts y el tigre de sable, etcétera, que conocemos que hubo en nuestra región, pero no había una intervención en el funcionamiento de la naturaleza, había una intervención en la extracción de los elementos de la naturaleza. Y eso es lo nuevo que hemos ahora hecho como sociedades, alterando los propios mecanismos de funcionamiento. ¿Cómo y por qué lo sabemos? Vamos a ver algunas láminas de cómo estamos alterando esto. Ustedes saben que la energía solar pues es el motor, como ya lo hemos comentado, de la vida en el planeta. Viene la energía del Sol, atraviesa la atmósfera y regresa la radiación y atraviesa otra vez la atmósfera. Si no tuviéramos una atmósfera en la composición que ahora les voy a mostrar, esa temperatura que tenemos, superficie terrestre, que es un promedio de 15 grados centígrados a nivel mundial, estaría en menos 18 grados centígrados. Gracias a esa atmósfera se genera un efecto invernadero. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que el efecto invernadero es un proceso natural y necesario, pero estamos cambiando el efecto invernadero. Esta es la composición de la atmósfera. Es fundamentalmente de nitrógeno y luego de oxígeno. Todo el resto es en porcentajes muy bajos. Eso es lo que genera un efecto invernadero que ha permitido por tantos años mantener estable la atmósfera de la Tierra. Pero le estamos echando más y más y más dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, clorofluorocarbonados. Y sabemos de dónde vienen estos procesos. Vienen principalmente de la energía que en este pie de la derecha, piqué mal, en el pie de la derecha está indicando aquí con el 67% de aportación de estos gases de efecto invernadero por la energía, y la energía es la energía lumínica y la energía del transporte principalmente. Y ambas concurren en que se utilizan el combustible fósiles, los hidrocarburos, el petróleo y todavía el carbón para producir esta energía. Entonces sí conocemos qué es lo que hacemos que provoca este cambio. Si ustedes ven la gráfica de la izquierda, estamos hablando de 800,000 años. Se puede medir, la ciencia ha podido medir las concentraciones de dióxido de carbono y podemos ver cómo estas concentraciones en casi 1 millón de años subía, bajaba, pero se mantenía más o menos igual. Si observamos ahora la gráfica de la derecha, es una escala distinta de tiempo, empieza en 1860. Ustedes pueden ver esas oscilaciones, sube, baja, pero en el último momento, del año 80 en adelante, se dispara. La gráfica de la derecha es la temperatura, la gráfica de la izquierda es la acumulación de dióxido de carbono y corresponde precisamente en la última rayita, en 1950 en adelante, cómo se dispara la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y cómo se dispara la temperatura en la superficie de la Tierra. Y entonces esta misma gráfica que vimos antes estaba cortada
intencionalmente, podíamos ver cómo hubo un periodo de estabilidad en que subía y bajaba 1 grado la temperatura y de repente, donde está marcado el 0, se disparó la temperatura. Y entonces todo cambia. Si la temperatura cambia así, cambia el ciclo hidrológico y cambia la biodiversidad y cambia el ciclo de nutrientes. ¿Qué es lo que nos genera? Lo que todos sabemos, los huracanes, y hemos sido absolutamente, hemos vivido en estas últimas semanas el impacto que pueden tener los fenómenos hidrometeorológicos extremos, en donde afectó tanto a comunidades que han estado cercanas de Veracruz, de Hidalgo, del propio Estado de México, muchas de ellas, y hemos tenido situaciones muy dramáticas. Pero no es culpa de la naturaleza pues se comporta como es. El ciclo hidrológico y el ciclo de la temperatura se combinan y esos fenómenos se extreman. Los fenómenos hidrometeorológicos están cada vez más extremos y más frecuentes y están azotando en sitios que son muy vulnerables porque son zonas ocupadas por comunidades, por poblaciones en sitios de altísimo riesgo, y es ahí donde nos vienen los problemas. Además, hemos vivido situaciones muy fuertes de sequía y hay problemas de distribución ya y de disponibilidad de agua. Hemos vivido olas de calor en el verano que está afectando mucho a la población más sensible, desde los más pequeñines hasta los más adultos, y estos cambios e impactos están muy documentados. Veamos ahora las las alteraciones en el ciclo hidrológico. Conocemos que el ciclo hidrológico funciona en un ecosistema sano, se evapora el agua de los cuerpos de agua, ya sea del mar, de los lagos, se condensa y después se precipita. Si se precipita muy alto, pues ahí ven ustedes el maravilloso Nevado de Toluca lleno de nieve. Si no es el momento en que está temperatura más baja, escurrirá el agua, se filtra y otra vez alimenta a los acuíferos y a los cuerpos de agua. Pero cuando alteramos el ecosistema y la evapotranspiración, que es lo que producen los bosques, disminuyen los bosques, pues va a disminuir la evapotranspiración. Vamos a tener menos agua local que se va a precipitar. Ya no va a haber la posibilidad de que los árboles filtren el agua para capturar el agua en los acuíferos y los pozos se van a secar con más frecuencia. Eso lo están viviendo ustedes día a día hoy en las poblaciones en las que ustedes están habitando. Hemos sellado con cemento las ciudades y no puede infiltrar el agua de la lluvia para alimentar a los cuerpos de agua, que es el agua disponible para los humanos. Además, hemos represado la mayoría de nuestros ríos caudalosos y eso fragmenta los ríos. Eso ya no permite el flujo natural de las especies que forman parte de un ecosistema. Estamos utilizando el 70% del agua para la agricultura. Es necesario la producción de alimentos, pero estamos utilizando tanta agua para la agricultura que estamos agotando los acuíferos de esos sitios, y ese agua de la agricultura se está desperdiciando más o menos la mitad de lo que utiliza. Y entonces es 5 veces más el agua que se desperdicia en la agricultura de la que necesita toda la población mexicana. Ahí también tenemos un problema muy serio que hay que ajustar. Y además, por supuesto, la contaminación. Ustedes tienen aquí un ejemplo lamentablemente muy dramático, que es la contaminación del río Lerma. Y la mayoría de los cuerpos de agua de México están contaminados. Eso hace que la
cantidad de agua disponible para consumo humano disminuya. El agua no va a desaparecer, pero ya no es la misma cantidad de agua en los mismos sitios. Se va a ir o más al mar o va a estar más contaminada y eso baja su disponibilidad. Esa disminución de la disponibilidad nos lleva a una situación de estrés hídrico y México acaba de entrar a esa categoría. Llegó, desafortunadamente, a ser un país ya con estrés hídrico y lo pueden observar ustedes en ese color rojo junto con otros países que están a su misma latitud. Veamos ahora el problema de la biodiversidad. La biodiversidad, porque la población crece, consume y produce a través de un conjunto de actividades como son la agricultura, la ganadería, las actividades forestales, pesqueras, mineras, la construcción de infraestructura, está haciendo un cambio permanente de uso de suelo, que son los factores directos que tenemos a la derecha de la lámina. Se está deforestando y quedan fragmentados los pequeños bosques que nos van quedando. Se está sobreexplotando las especies de estos ecosistemas. Estamos introduciendo especies exóticas como cuando iniciamos con la colonia y la conquista, y esas especies exóticas compiten con las nativas, las eliminan, se imponen y van perdiendo diversidad así los ecosistemas. El cambio climático está provocando también un impacto en la biodiversidad porque muchos grupos de especies ya no pueden tener sus condiciones originales de temperatura y de humedad y entran en un proceso de riesgo o de extinción, más la contaminación y los incendios. La mitad del planeta, si ustedes observan este círculo, está con distintos colores. Los colores que tenemos del lado derecho, en amarillo y en rosa o rojizo, son el espacio en la superficie terrestre que está ocupada para la producción de alimentos. Cualquiera podría decir, bueno, eso es elemental, necesitamos alimentos. Pues sí, pero fíjense nada más qué tipo de alimento es el que más está ocupando, y son el ganado, las vacas. Las vacas están ocupando el 40% del territorio del planeta, y eso es una cosa completamente absurda. Primero, porque no necesitamos esa cantidad de proteína animal. Segundo, porque hace daño estos excesos de proteína animal. Hay países que tienen promedios de consumo de proteína animal de 6 veces más de lo que la salud humana lo permite, y están ocupando y están deforestando. Entonces no es la producción de alimento, es qué tipo de alimento es el que está siendo un impacto importante al medio ambiente y también a la salud humana. Piensen en los dos colores juntos y observen lo que era originalmente la ocupación de bosques y selvas en el mundo. Y ahora resten el color café y nos queda solamente lo verde. El 50% de los bosques y selvas ya desaparecieron del planeta y con ello la biodiversidad. En México ya nos pasó lo mismo. Fíjense en un color. Cuando todo está el color completamente lleno, sin los blancos, es un mapa de cómo era la vegetación en nuestro país antes de la intervención. Vamos a recorrer un solo color para entenderlo mejor. Observen la selva tropical húmeda que va en el Golfo de México. Se distribuía desde el sur de Tamaulipas, todo Veracruz, todo Tabasco, la parte norte de Chiapas y de Oaxaca. Y de los años 70, apenas de los años 70 para acá, la ganadería eliminó todo este ecosistema y está actualmente muy reducido en la selva lacandona y en Oaxaca las
zonas tropicales húmedas más ricas y biodiversas que tenemos en México. Nos está quedando de 12 millones de hectáreas que había, queda solamente 1 millón de hectáreas. Por eso nos ponemos tan necios para conservar esos pequeños espacios. ¿Y qué hay en lo blanco? Ganadería. ¿Qué pasa ahí? Pues un proceso de muy baja productividad, no hay opciones de empleo. Tabasco y Veracruz se convirtieron en en estados, sobre todo Veracruz, en estados de pobreza. Cuando yo era joven eran de los estados más ricos y están considerados hoy estados de pobreza. Y además, por las faltas de oportunidades, sobre todo a los jóvenes, es uno de los estados en donde más se introdujo el crimen organizado. Entonces, la pérdida de nuestros recursos naturales es la pérdida de nuestra seguridad, de nuestra identidad, de nuestra posibilidad de bienestar, del bienestar de las futuras generaciones. Y eso lo hicimos en el estado de Veracruz, de Tabasco, y lo seguimos haciendo, y eso es lo que hay que frenar a toda costa. Por estos procesos está evaluado en que el grupo de los anfibios en 41% se encuentra en peligro de extinción, el grupo de los tiburones y de las mantarrayas, los arrecifes de coral, las coníferas, las cícadas, son grupos de especies que están en alto riesgo y que ya no pueden migrar para otro lado. Entonces, esto es lo que tenemos que acabar de parar. Se estima que para el año 2100, si no hiciéramos nada, se pueden extinguir 1 millón de especies de los 8 millones que se conocen de plantas y de animales. El resumen es que estamos extrayendo de la naturaleza mucho más de lo que está renovándose y estamos desechando más de lo que puede absorber. ¿Cómo lo sabemos? Hay un marco conceptual que nos está siendo muy útil porque lo están entendiendo los distintos sectores, no solamente quienes estamos más dedicados en la parte ambiental o quienes estudian biología o las ciencias naturales, sino que ya empieza a entenderse por los sectores de la economía y de otros tomadores de decisión. Este marco conceptual es el que se llama de los límites planetarios. Y observen ustedes, voy a explicar con un poquito de detalle qué significa porque es muy importante comprenderlo bien. El círculo interno en verde está considerado como la zona de los límites en donde puede darse la vida en un estado estable y un bienestar para la población sin una alteración. Continuar una vida estable de bienestar. Se evaluaron 9 sistemas planetarios: la biosfera, o sea, la biodiversidad, el cambio climático, el cambio de uso de suelo, el agua dulce del ciclo hidrológico, los ciclos biogeoquímicos y lo que se llaman nuevas entidades. Y esas nuevas entidades es lo que ha elaborado químicamente la humanidad, que no eran productos naturales, como el caso de los plásticos. Hay 3, son la acidificación de los océanos, los aerosoles que estamos acumulando en la atmósfera y la capa de ozono. Esos son los únicos 3 que ustedes pueden observar que no se han rebasado. Los otros, vean por ejemplo la integridad de la biosfera, que es el que tiene la parte roja morada más grande, se ha rebasado por mucho de lo que estaría considerado una situación estable. Y eso se mide constantemente. Todos los años hay procesos de medición en los distintos países para acumular y dar esta información. Y gracias a los sistemas de inteligencia artificial, del manejo de grandes volúmenes de datos, es que se puede tener este monitoreo del planeta. Es como el termómetro del planeta.
Si ustedes se sienten enfermos, generalmente lo que se hace es que se pone un termómetro para ver si tiene o no fiebre. Es lo primero que le va a preguntar el médico. ¿Tienes fiebre? Y si no hay fiebre, entonces todo va más lento. Si hay fiebre, es aguas. El organismo nos está diciendo esto. Este es el termómetro del planeta y nos está diciendo que ya sobrepasamos 6 límites planetarios. Y eso, excepto uno. Y aquí me detengo porque esta es la historia de esperanza que nos da la lección de que las cosas sí pueden cambiar. Esta es la ruptura de la capa de ozono. Cuando yo era joven, se dijo por primera vez, se está rompiendo la capa de ozono. ¿Y qué significaba eso? Que en el Polo Sur, sobre todo, estaba habiendo procesos de cáncer mayores, las ovejas estaban quedando ciegas y había un impacto que tenía de repente una enorme preocupación mundial. Ya había dicho Mario Molina, el premio Nobel mexicano, y su colega Rowland, norteamericano, que unas moléculas que son el ozono, que está en la capa estratosférica, no el ozono que tenemos aquí, que se produce también por la mala combustión de los hidrocarburos, sino el que está en la estratosfera, que son 3 moléculas de oxígeno, se rompían con el efecto de otras moléculas que se llaman fluorocarburados. Esas moléculas entran en reacción con el ozono y lo rompen. Esto lo descubrieron ellos como el conocimiento científico y dijeron, pues la estratosfera lo tiene y estamos produciendo clorofluorocarbonados con todos los aires acondicionados y refrigeradores y aerosoles. Esto va a ser un problema. Y lo pudieron ver antes de que ocurriera. Ellos estaban en MIT, fueron al Congreso de los Estados Unidos y no les hizo caso nadie. Unos científicos locos vinieron aquí y nos dijeron que la estratosfera se va a alterar, quién sabe qué hicieron. Bueno, empezaron a hacer una movilización entre los académicos, entre grupos de la sociedad civil, se expresó esto como una preocupación y entonces ya tuvieron que escuchar tanto los congresistas como el gobierno. Y las Naciones Unidas tomaron el caso, convocaron a los países y dijeron, aquí va a haber un problema muy serio y ya se está detectando, sobre todo en el Polo Sur. Se hizo un acuerdo multilateral de todos los países que se llama el Protocolo de Montreal. Se puso un recurso económico para que las industrias reconvirtieran su tecnología, eliminaran los fluorocarburados de sus aparatos y el problema dejó de ser ya un aporte adicional. Ahí está, pero se está cicatrizando y se espera que ahí pueden ver ustedes del lado de la gráfica de la derecha cómo está disminuyendo todos los efectos de gases que están alterando y se va a acabar de resolver. Entonces, si somos capaces como humanidad de tomar medidas que resuelven una cosa tan compleja como es la estratosfera, bueno, ¿por qué no podemos resolver las medidas en nuestros bosques y en nuestras aguas, que las tenemos a mano? Si resolvimos la estratosfera, pues será más fácil resolver la biosfera y la hidrosfera. Y estos son los pasos importantes que hay que tener. La ciencia nos tiene que decir el qué, la sociedad lo tiene que incorporar para estar dispuesta a hacer el cambio, los gobiernos tienen que promover los cambios, las empresas tienen que incorporar su nueva forma de producción y el tema se resuelve. ¿Hacia dónde queremos ir entonces? Pues hacia ese mundo sustentable. ¿Qué significa? Es un desarrollo en el cual tanto los temas ambientales como económicos como sociales tienen que considerarse por igual
en la planeación del desarrollo. ¿Qué es lo que impera todavía? La parte económica. ¿Cómo se crece? ¿Cómo podemos tener más empleo? ¿Cómo pueden tener las empresas más ganancias? Y eso es lo que sigue imperando. Y desafortunadamente impera mucho más la visión del interés privado sobre el interés público. ¿Dónde está el impacto que esos crecimientos tienen en la sociedad? Bueno, generan muchas desigualdades. Hay pobreza, hay muchísimos pobres y hay muy pocos ricos. Pero la distribución del ingreso es muy desigual en nuestros países, incluyendo el nuestro. Pero además no es suficiente que ese crecimiento económico y esa parte social sea mucho más equitativa y distributiva, sino que esté considerando el medio ambiente. Y por eso, esto que generalmente a lo mejor ustedes ya lo han visto, y es un triángulo, lo invertimos, porque estamos diciendo aguas con el ambiente. Si no tenemos un ambiente sano, no va a haber una economía y un crecimiento posible, se va a acabar, y va a haber un proceso social de profundización de la pobreza y de las desigualdades. La definición de desarrollo sustentable, que ya tiene muchos años, 1987, es completamente vigente y se define de la siguiente forma: es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y uno podría decir, pues ni siquiera está la parte ambiental. No, es el eje, es lo que está interno. Porque si nosotros en nuestras generaciones estamos usando más del medio ambiente, se lo estamos quitando a las siguientes generaciones. Y lo decía perfectamente en esa frase que es muy hermosa que mencionó el maestro de ceremonias en su inicio. Nosotros no estamos heredando a los jóvenes un mundo y una riqueza, se las estamos pidiendo prestadas. Y esto es el eje de esta visión del desarrollo sustentable. Las generaciones futuras no pueden vivir peor de lo que vivimos nosotros o de lo que están viviendo ustedes. Y lo que sí podemos contar la historia, lamentablemente, es que la situación que tienen ustedes es peor que la que tuvieron sus padres y sus abuelos. Y eso es lo que tenemos que revertir. Sus hijos tienen que tener una situación mejor de la que tienen ustedes. Para eso hemos hecho muchos acuerdos internacionales y hay una orientación, se sabe cómo hacerlo. Quienes estén en estas áreas, indaguen un poquito más, métanse a las metas de desarrollo sostenible, sus 17 objetivos de la Agenda 2030. Es cada uno de estos 17 grandes objetivos, que es, por ejemplo, no pobreza, no hambre, una buena salud, una buena educación de calidad, equidad de género, y así podemos seguir nombrando todas, tienen metas muy específicas. Lo importante de esas metas es que todas están interactuando unas con otras. No se va a poder lograr no hambre si no hay un medio ambiente sano. Y ese medio ambiente sano tiene que ver con la meta 13 de proteger al planeta, la meta 14 de proteger a los océanos, la meta 15 de proteger al agua. No se va a poder tener la meta 2 de no hambre si ese planeta no está bien. O sea, depende de esas, de la 13, de la 14, de la 15, pero también depende de una buena salud, porque el medio ambiente y la salud van juntas. Es qué comemos, dónde comemos, cuánto desperdiciamos, qué acceso a la comida hay. ¿Y por qué no podemos armar como sociedad buenos sistemas alimentarios que nos permitan una mejor forma? ¿A qué aspiraremos? ¿A qué debemos de aspirar? ¿Cuáles deben de ser estas grandes metas aspiracionales? Cero deforestación. El uso de la vida silvestre, sí, pero sin exceder sus capacidades de renovación. Recuperar los ecosistemas
porque hemos degradado muchísimos. 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero. 0 producción de residuos. Parece que una de las normales está orientada hacia allá. Maestro, ¿cuál es? ¿De cama? La escuela no tiene botes de basura. Me impresionó mucho, porque no se genera basura. Ustedes tienen que transitar hacia allá. Y la maestra María del Socorro me contó que están teniendo muchas medidas que van mejorando hacia allá. Claro que individualmente tenemos mucho que aportar y como colectivos también. Y 0 contaminación. Parecería muy complejo. Uno podría decir, sí, pues esto es una carta de buenos deseos, pero eso no se puede hacer, eso es muy complicado. Bueno, no es fácil, pero vamos acomodando. ¿Cómo sí se podría? Pues se pueden con 5 grandes estrategias, que eso debe de ser parte del eje de un Plan Nacional de Desarrollo. Una forma sólida y muy eficiente de la conservación y uso de la biodiversidad. Un sistema alimentario sostenible. Una política de energías limpias y renovables que esté alineada a los problemas de cambio climático. La economía circular y ciudades resilientes. Vamos a ver cada una de ellas. Estas políticas tienen que irse adecuando al territorio. No todas caben en el mismo sitio, no todas tienen el mismo impacto en el mismo sitio. Entonces, en los sitios en que están más conservados, tenemos que tener una política muy agresiva de conservación y uso de la biodiversidad. En los sitios que se están transformando para la producción de alimentos, hay que hacer un cambio para que sea sustentable. En las ciudades hay que incorporar elementos de resiliencia que puedan ser mucho más adecuadas con el medio ambiente, una economía circular que esté permitiendo el reciclaje y las energías limpias y renovables. ¿En qué consistiría una política de conservación? Más áreas verdes y bien manejadas, en donde además tengamos el fomento, porque no todo puede estar conservado como área natural protegida, donde está interviniéndose, donde están las comunidades campesinas interviniendo estos ecosistemas, hacerlo con prácticas sostenibles, como puede ser el manejo forestal sostenible, el manejo de la vida silvestre, el ecoturismo, la pesca responsable, dependiendo de dónde hay. Cada una de estas tiene miles de ejemplos que han sido exitosos. Hay que voltear a ver a Oaxaca para ver cómo manejan las comunidades sus bosques. Hay que ver el caso del manejo de muchos ejidos y comunidades que utilizan parte de su vida silvestre y entra en la cadena de valor. El ecoturismo que se establece en muchos lados, que también genera empleos e ingresos y que bien manejado no es un impacto, etcétera. Esto puede generar empleos e ingresos y conservar los espacios naturales. Y tenemos que tener sitios de grandes extensiones de conservación. No es suficiente con pequeños pedazos y tenemos que evitar también que estos sitios que se están conservando no queden aislados. Y les voy a dar un argumento de por qué. El ámbito hogareño de un jaguar, y eso significa un jaguar con su familia, que pueda reproducirse y que el jaguar cumpla su ciclo de vida, requiere de 300 kilómetros cuadrados un jaguar. Y ahí tenemos al jaguar. Bueno, no está pasando el sonido, es que lo estábamos escuchando en la compu. No está pasando el sonido, pero el jaguar está haciendo su llamado a la hembra. Ese jaguar necesita una hembra y requiere 300 kilómetros cuadrados. El tapir, para que tenga una población también sana, el tapir necesita 1.500 kilómetros cuadrados para que haya una población que esté reproduciéndose. Entonces, no es cierto que dejemos pequeños espacios y puedan funcionar.
necesitamos grandes extensiones. Y hemos logrado grandes extensiones en sitios como, en el caso de los que estoy presentándoles, que es 2 especies del trópico, tenemos extensiones muy grandes de las que quedaron ahí aisladas después de todo el proceso de deforestación, que es la Reserva de la Biosfera Montes Azules y la Reserva de Lacantún en la selva lacandona, y esos tienen espacio suficiente, 3.000 kilómetros cuadrados, en los que las poblaciones de jaguares, de tapires están presentes, están sanas, y como son, recuerden la cadena trófica que les puse, están en el nivel más alto de la cadena trófica, quiere decir que todo lo de abajo está sano. Son ecosistemas sanos y se requieren tener espacios muy grandes. Así que no podemos pensar, y eso es algo que la sociedad tiene que tener su identidad, no podemos pensar que las áreas protegidas son terrenos para repartir. Incluso sabiendo que hay mucha gente que no tiene tierra, no podemos poner los ojos en las áreas protegidas. Hay que darle una alternativa distinta a estas personas de empleos y de ingresos, pero no pueden ser en las áreas naturales protegidas, porque son las que están manteniendo los ecosistemas sanos. Afortunadamente hay muchos en el mundo, todos los puntitos son áreas protegidas que están en el mundo, pero están quedando chicas y fragmentadas y hay que conectarlas. Por eso tan importante la restauración, y cuando se restauran los ríos, conectan estos espacios. La política alimentaria sustentable, una política alimentaria que hay que reducir el desperdicio. El 30% del alimento se pierde. Eso es amoral, eso no puede ser. Y estamos utilizando una gran cantidad de productos cárnicos, como decía anteriormente, que hay que disminuirlo y sustituirlo por más productos vegetales y de frutos y legumbres y de semillas. Eso balancearía la dieta y liberaría miles de millones de hectáreas que podrían estar restauradas para otras actividades. Y eso depende mucho de nosotros, porque si consumimos tanto también es porque el mercado nos está diciendo consume, 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 consume. Pero si nosotros como consumidores decimos no, sí consumimos pero no así, sí pero no así, entonces podemos ir haciendo un cambio del mercado. ¿Por qué tenemos un Oxxo en todas las esquinas, en donde no podemos comer más que puro producto procesado y no se tienen productos en los cuales pudiéramos estar accediendo fácilmente y a un costo mucho más accesible de productos sanos? Eso no es más que una cuestión de organización, es una cuestión de mercado. Todos ganamos, gana la naturaleza, gana la salud humana y habría negocios que pueden hacerlo por allí, pero nos van ganando las cadenas en donde no les importa, no hay una conciencia sobre ello y están colocando alimento que es inadecuado en todos los jóvenes, los niños, los adultos, teniéndolo accesible. Porque si tenemos hambre y nos damos una vuelta aquí al ladito, lo primero que vamos a encontrar es un producto procesado, no nos vamos a encontrar un plátano. Entonces, eso es algo que se puede modificar con una planeación adecuada. Las energías, sabemos perfectamente que hay que ir sustituyendo los hidrocarburos por energías limpias, tanto eólicas, solares y otras que se tienen que seguir desarrollando. Todavía no está resuelto las baterías, el litio, etcétera, pero ya eso es mucho mejor de lo que está actualmente con los hidrocarburos. Esa transición hay que hacerla y hay que alejarnos paulatinamente de los hidrocarburos. La economía circular, ¿qué significa? Pues hay que minimizar lo que le extraemos de la naturaleza. Todos usamos celulares, todos usamos computadoras, todos usamos micrófonos, pantallas, todo requiere de minerales, pero están programados para dejar de servir.
Y eso es otra cosa amoral. Las empresas le ponen vida media a este aparato, cuando podría a lo mejor vivir 20 años, en 4 o 5 años revienta y no hay quien lo repare porque están hechos para no repararse y para estropearse. Entonces, ¿cuál es la vida de este? Un tiradero. Y hay países que reciben este tipo de productos y que hay población que le saca al interior todos los minerales y es una población que está en unas condiciones de salud de las peores. ¿Por qué no podemos tener un celular durante 10 años? Pues porque nos lo programan y además aguas con el que no haga el cambio de celular porque le van a llamar 3 y 4 veces de la compañía telefónica que ya lo cambie. Ya tiene derecho a cambiarlo, sí, pero no lo quiero cambiar. ¿Pero por qué no lo quiere cambiar si le vamos a dar uno bueno y moderno? Pues porque no lo quiero cambiar. Y así estamos todos los días luchando contra las empresas. Entonces, no es una cuestión que no se pueda, es que eso no se debería de permitir y entonces tener procesos en donde el reciclamiento y la vida útil de los productos fuera mucho mayor. Hay que rediseñar las ciudades. Las escuelas, los hospitales, las oficinas de gobierno obligan a la gente a largos traslados. Sus colegas en la Normal Superior en la Ciudad de México se trasladan 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, porque viven en Xochimilco, en Tláhuac, y tienen que ir a Azcapotzalco, y luego se tienen que regresar, y está todo concentrado. Esa centralización, pues claro que provoca, ahora imagínenselo y tradúzcanlo, en que la enfermera que vive en Ecatepec va a trabajar a los institutos de cardiología que está en el sur, y la gente se pasa atravesándose la ciudad todo el tiempo. Eso no es calidad de vida, genera una enorme cantidad de consumo de energía. Ir armando ciudades por barrio en donde con dignidad de las viviendas, con mercados locales, mercados que vendan los productos locales de la región, con dietas que estarían demandando los ciudadanos mucho más conscientes de los productos locales. Y si no tenemos kiwi todos los días, pues no comemos kiwi. Yo conocí el kiwi a los 50 años y no me pasaría nada que no vuelva a comer un kiwi, pero me encantaría tener los mangos de temporada y las mandarinas de temporada, y cuando no hay esta temporada comemos otras cosas y vamos adaptando nuestras dietas a un conjunto de mercados locales que sería mucho más sustentable. Esto implica que hay que fortalecer a las instituciones, hay que tener nuevas formas de gobernanza en donde los distintos órdenes de gobierno estén escuchando a la sociedad. Tenemos que fortalecer nuestro marco legal, pero sobre todo aplicar la ley en materia ambiental, ampliar el acceso a la justicia. Necesitamos políticas de investigación mucho más interdisciplinarias, que podamos entender los temas sociales, ambientales y económicos. La educación ambiental, que les voy a decir a ustedes, que son los formadores de los formadores, promover la organización de los sectores y de la sociedad civil. E individualmente tenemos muchas posibilidades de hacer muchas cosas, de reducir el consumo de la energía eléctrica, de utilizar los focos que sean fluorescentes, de limitar el consumo de agua, de hacer un mejor uso de la energía solar, etcétera. Tenemos muchas cuestiones que individualmente podemos aportar. En colectivo el efecto va a ser mucho mayor y por eso es tan importante que nos organicemos. Todos los sectores tienen que participar, aquí nadie se puede quedar atrás, pero sobre todo son los jóvenes los que van a tener la voz, la posibilidad. Y si ustedes se están formando con una visión distinta, ustedes son la clave en una sociedad porque van a formar a todos los demás. Entonces, estos mensajes, estas soluciones
de uno en uno y de colectivos son el motor de cambio. Y estoy absolutamente convencida de que vamos a tener un mejor futuro si nos ponemos las pilas. Si nos quedamos ensimismados en nuestras redes sociales con nuestros aparatos, entonces no hay forma. Entonces más vale que espabilemos y que tengan ustedes la capacidad y el privilegio de quienes son, que son formadores de nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, pues agradecemos a la doctora esta conferencia. Abrimos el espacio para preguntas por parte de nuestro público. Adelante, maestro. Hola, yo tengo una pregunta con respecto a las gráficas. ¿Con qué se basan? ¿Con qué información se basan? ¿O qué antecedentes tienen? ¿O qué fórmula matemática utilizan? ¿O qué metodologías estadísticas emplean para efectuarlas? Gracias. Toda la información que ustedes vieron en estas gráficas traen sus referencias en cada una de ellas, vienen como producto de las elaboraciones de los informes o de los artículos científicos que se van generando. Cada una tiene sus metodologías distintas. Algunas son modelos, algunas son mediciones puntuales, y las más elaboradas, digamos, que es el del Centro de Resiliencia, la de los umbrales planetarios, ellos utilizan el acopio de miles de investigadores que en cada uno de los temas está generando información y están haciendo los censos de sus países. La parte, por ejemplo, de cambio de uso de suelo, la mide cada país. México, a través de la CONAFOR, mide con imágenes de satélite cómo va el proceso de la deforestación. Lo reporta en su inventario forestal. Lo coloca en la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas. La FAO acopia la de todos los países. Hace unos meses salió el informe mundial de la FAO sobre la deforestación. Y eso es lo que utiliza después el Centro de Resiliencia. Pero lo cruza con la información de investigaciones académicas, porque no todos los países tienen las mismas capacidades como México de elaborar sus inventarios. Entonces, hay investigadores en los distintos países que van haciendo mediciones. Ellos calibran en sus modelos y con eso sacan un conjunto de cifras, de rangos. Por eso, no sé si percibiste en la gráfica que en un lado dice límites planetarios y en otro lado dice umbrales planetarios. Y es que el límite parecería que es así como acordamos en el mundo, no pasarnos del 1.5 grados centígrados. Cuando se dice umbrales es con un cierto rango. Entonces, por eso usamos más el término de umbral, porque no es así un dato específico debido a todas las metodologías. Te he puesto el ejemplo de el cambio de uso de suelo y así nos podríamos ir para cambio climático. Hay una página que es CAT, el CAT, en donde está colocando al día las emisiones que se generan en el mundo, porque los países están emitiendo sus emisiones, sus reportes, y ellos están a través de procesos infrarrojo pudiendo determinar también. Entonces, cada una de las distintas gráficas
Tiene fuentes, tiene formas de medirse, tiene, dependiendo de los sistemas planetarios que estamos hablando, algunos son datos oficiales, otros son datos de la academia, pero todos estos son producto de las evaluaciones que se hacen a nivel global y que lo hacen grupos de técnicos. No sé si has escuchado en el caso de cambio climático, el panel intergubernamental de cambio climático que está conformado por científicos, que es el IPCC. El mismo caso existe para biodiversidad, que es el IPBES. Entonces, se hacen evaluaciones periódicas y se convoca a miles de científicos en el mundo para ir validando toda esa información que se va validando por pares, se publica, se hacen las evaluaciones y se tienen accesibles. Las Naciones Unidas es una de las labores importantes que hace. Pues no es un modelo, es... Gracias, doctora Erika. Buenos días. Yo considero que más allá de conocer los datos como docentes, debemos llevar la información y saber aplicarla. Es decir, no es lo mismo tener el conocimiento que saber enseñarlo. Ahora, con esto me surge una pregunta, o más bien quisiera que usted me diera un ejemplo de cómo podríamos trabajar algún proyecto interdisciplinario en un contexto rural y en un contexto urbano que incluya las matemáticas y otras disciplinas y además atienda las bases del desarrollo sustentable. Yo creo que es muy interesante lo que planteas, porque lo puedo imaginar que lo que estás pensando es que cuando ustedes estén ejerciendo tengan la posibilidad de dar alguna propuesta concreta entre los estudiantes, que tengan alternativas. En el medio rural, la organización del núcleo que tú le quieras poner, la comunidad, el ejido, el conjunto de ejidos, la escuela y su entorno, esto depende lo primero que hay que definir es la escuela, ¿no? Puede ser desde una escuela hasta todo el ejido, hasta todo el municipio, y esa definición de entrada. El ordenamiento de ese territorio es la primera parte de planeación que puede ser súper útil, que involucra a las personas. ¿Qué se debe de hacer, en dónde y por qué? Ahí hay un conocimiento tradicional de la gente que sabe muy bien, no es que por ahí escurre mucho agua, ¿no? Entonces no pongas la escuela abajo de donde está escurriendo, donde está la cañada. Ese ordenamiento pueden ser ejercicios que se hagan a la hora de estar transmitiendo este conocimiento y haciendo partícipes a los estudiantes. Agarran sus hojas, dibujan su territorio y entonces se va cuestionando. ¿Y por qué esto está aquí? ¿Y por qué esto está acá? ¿Y qué pasa con esto? Y cuando pusiste aquí tal cosa, no contaminó el agua y no se le bajó el pozo, y entonces empieza el cuestionamiento. Y entonces hay que empezar a cambiar. Para que entren las otras disciplinas, bueno, por supuesto la física y la química sería mucho más fácil en ese sentido, porque son cuestiones de medir la calidad del agua, es un poco más complicado la calidad de la atmósfera, pero enfocados, por ejemplo, a la calidad del agua, ¿no? Y la parte de las matemáticas, habría que ver que en todos los casos se pudiera modelar. Si hoy está así y ya lo dibujaste, y tienes problemas y ya los expresaste, y tienes a la comunidad con la que estás trabajando, escuela, ejido, municipio, lo que sea, y estas son las soluciones que estamos viendo. ¿Qué pasaría si las aplico? Pues ahora el que modela es el que tendría que decir, pues si se está deforestando a esta velocidad y ya vamos a dejar de tal, ¿cómo va a estar el proceso dentro de 10 años? Si estamos haciendo un uso del agua de este tipo hoy
y ya la vamos a hacer así, ¿cómo se podría modelar? Y entonces cuando la gente puede ver que a partir de lo que estás sacando de datos, que desde que mediste la germinación, que mediste la sobrevivencia de las especies que reforestaste, que mediste el agua, puedes proyectar y ver el futuro a partir de la modelación que la matemática nos podría dar, se abre el horizonte, ¿no? Entonces creo que hay muchos ejercicios, y estoy poniendo el ejemplo rural, pero eso mismo trasládalo al ejemplo urbano y local. Creo que bajo el eje del ordenamiento se tienen muchas posibilidades de ir cambiando la forma de percepción de tu territorio, porque al final de cuentas todo aterriza en el territorio. Pero también se podría medir cosas como, a ver, podríamos hacer que el ejercicio, ¿qué desayunaron? Escríbanlo. O sea, la pregunta es, ¿quién ha tenido hoy contacto con biodiversidad? Entonces la gente piensa, pues yo no tengo perro, sí, pero vi uno en la calle. No, todos comimos biodiversidad, todos. No sé qué les dieron de comer el día de hoy por aquí, cuando llegaron, pero era biodiversidad. Entonces, la lista de todo. ¿De dónde viene? Pues esto es un producto que viene de Estados Unidos, y este viene de China, y este otro viene de no sé dónde. Entonces, ¿cuántos kilómetros atravesó? ¿Cuál es la huella de carbono de cada manzana que nos comemos de los Estados Unidos? El del cereal. Eso es otro ejercicio que se puede hacer a otro nivel y ver entonces qué podríamos hacer, qué se produce por acá. Pues aquí está toda la lista de lo que se produce. ¿Y qué pasaría si esos mercados, en vez de tener que irse hasta la Ciudad de México, a la central de abastos, son los que abastecen aquí? ¿Qué tal si fuéramos nosotros los que estuviéramos consumiendo y todos tuviéramos mercados locales de tal tipo? ¿Qué pasaría? Vamos a medir entonces la huella de carbón, cómo disminuye, la huella del agua, la salud, cómo mejoraría. Todos esos son ejercicios que se pueden hacer individuales y colectivos, ¿no? Gracias. Hola, buenos días. Primero, agradecer por estar aquí. Muchas gracias por venir a la conferencia. Y tenía una duda. Dentro de todo esto de defender nuestro medio ambiente como mexicanos, requerimos mucha valentía, tener un corazón de oro, básicamente, porque nos enfrentamos a problemáticas donde intervienen intereses privados, donde estos privados están dispuestos a hacer lo que sea para poder detener todos estos avances. Por ejemplo, quiero colocar el caso del activista medioambiental Homero Gómez González. Probablemente muchos de nosotros lo conozcamos porque de hecho salió un documental. Era básicamente un activista michoacano que defendía al hábitat de la mariposa monarca aquí en México, que lamentablemente falleció por una desaparición forzada y por defender nuestro medio ambiente, por ir en contra de personas que estaban dispuestas a dañar a otras personas por sus propios intereses. Entonces quería preguntar sobre esta parte, como jóvenes, como futuros docentes, ¿cómo podremos estar en un papel activo sin entrar dentro de estos casos donde involucre arriesgar nuestra propia integridad? Es una pregunta súper pertinente la que haces y te agradezco mucho que la hagas. Es una reflexión muy profunda y no tiene una respuesta sencilla, por supuesto, pero déjame darte algunos argumentos. Tanto el compañero de la monarca como muchos otros que han defendido sus recursos, algunos otros en Guerrero por oponerse a
a la construcción de una presa, en otros lados defender la selva. Nosotros mismos con mi equipo de trabajo estamos todo el tiempo en un proceso de mucho riesgo porque estamos en la selva lacandona defendiéndola contra muchos intereses. Estamos en riesgo porque somos pocos. Entonces, a Homero no le hubiera pasado lo que le pasó si hubiera masas. Entonces, cuando hay tanta indiferencia de la sociedad, se presta a que se visualice en una sola persona y entonces se ataque a la persona. Yo creo que hay una dimensión distinta que estamos lamentabilísimamente viviendo, que tiene que ver con el crimen organizado. Y eso escapa a la defensa ambiental y a la defensa individual, por supuesto. Eso tiene que ser una actitud de política de Estado que eso lo detenga. Pero no es exactamente como lo planteabas, de decir es que estamos enfrentando intereses. Sí, cuando esos intereses además están copados por el crimen organizado, pues sí es una situación muy diferente, en la cual a mí me cuesta mucho trabajo también tener una opinión. Sé que el Estado le tiene que entrar con toda la fuerza y yo espero que empecemos a ver cambios y estamos empezando a ver cambios, pero también seguimos viendo tragedias brutales como la que acaba de pasar con los limoneros, entre muchas otras, ¿no? Vamos a tratar de separar, que no es esto la realidad actual, pero tratemos de separar lo que serían los intereses del crimen. Y cuando el crimen se mete, pues ya estamos en otra escala. Pero vamos a ver los intereses, los madereros, los productores de algunos productos que usan agroquímicos y que son los que no permitieron, por ejemplo, que al inicio Mario Molina tuviera éxito, porque pues imagínense lo que estaba significando todas las empresas que producían esos clorofluorocarbonados. Entonces, cuando dice el Congreso de los Estados Unidos no, es porque estaban defendiendo esos intereses. Eso lo tenemos hoy con el presidente Trump. Está diciendo que el cambio climático es mentira, porque no es porque lo piense, por supuesto que lo sabe, es que defiende los intereses de las empresas de hidrocarburos, entre ellos las suyas. Esos son los intereses que tenemos que combatir. Entonces, ¿está la batalla perdida con un personaje como el señor Trump? Yo creo que no. Está haciendo muchas cosas que dan mucha preocupación, pero en las últimas semanas ha habido movilizaciones de millones y millones de personas que han expresado los nos. No queremos reyes, no destruyan nuestra democracia. Pongo este ejemplo que es el que tenemos en este momento tan claro. Cuando hay movilizaciones, cuando hay sociedades organizadas, es otro tema. ¿Por qué no ha entrado el crimen organizado en Oaxaca como ha entrado en otros sitios? Porque las comunidades están súper organizadas y entonces están súper controlando quién sí, quién no, cómo, dónde. Entonces, esas organizaciones que manejan todos sus procesos forestales, maderables, comunitarios, no les ha caído el crimen organizado, porque están súper organizadas. ¿Qué pasaría si con estos movimientos que se vayan gestando, el consumidor dice no? ¿Qué pasaría si dejamos de comprar todo el aguacate que está manejado por el crimen organizado? Pero a la hora de la hora, pues como que no nos preocupa mucho y que a la hora de consumir, pues nos olvidamos de que detrás de todo esto hay todo un problema. Por eso la gente tiene que entender que el aguacate no sale del refrigerador de la casa o del mercado sobre ruedas, tiene todo un proceso detrás, y que el agua no sale de la llave, tiene todo un proceso detrás. Esos son los procesos que hay que lograr transmitir para que la gente se organice y haga los cambios. Y cuando no somos uno, sino somos miles,
entonces es distinto. Y creo que la lamentabilísima asesinato de Homero, pues es una forma de abrirnos conciencia, lamentablemente, por la peor de las vías. Pero eso nos está generando todo el tiempo una conciencia que hay que canalizar correctamente. Entonces, organizarse, informarse, formarse, tener una conciencia y organizarse son las claves para evitar lo que estás diciendo. Gracias. Gracias, doctora. Y bueno, damos oportunidad de una participación más por el respeto al tiempo de los asistentes. Maestro Salvador. Bueno, a mí me gustaría sobre una como que polémica que está mucho en contexto en las redes sociales, que es el de hablar sobre, bueno, se ha hablado sobre investigaciones para traer de vuelta a especies ya extintas. Entonces, como por ejemplo el diente de sable, era lo que usted comentaba. Bueno, pues sí, ciertas especies al llegar pues imponen y destruyen pues las especies nativas, por así decirlo. Entonces yo sinceramente no sé si esto sea real, pero en caso de que fuera real, ¿cómo realmente repercutiría esto pues en nuestro entorno? Y no sé si en caso de que fuera real, siento que sería cierta contradicción por lo mismo que usted dice, o sea, tenemos que ayudar a la naturaleza, no a destruirla más. Mira, yo creo que eso en efecto es una polémica, hay muchos puntos de vista. ¿Cuál sería el mío? El estar haciendo investigación genética para la posibilidad de la recuperación de especies extintas nos da muchísimo conocimiento, nos genera mucho conocimiento. Y yo no estoy en contra del conocimiento de ningún tipo. El problema es la aplicación del conocimiento posteriormente, ¿no? Si no hubiera habido Einstein que descubre la fisión del átomo, pues no hubiera habido bomba atómica. Pues sí, pero no hubiera habido tampoco el entendimiento de la teoría de la relatividad, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento, este tipo de conocimiento está generando mucha información sobre la genética. Y es muy importante. Ahora, debemos de meterle la aplicación, grandes cantidades de dinero para recuperar una especie que se extinguió. No, vamos a prevenir que se extingan, vamos a atender lo que está ahorita, que no hay recursos económicos. Entonces hay que priorizar en ese sentido. La investigación tiene que seguir y sigue su ritmo y tiene su libertad, y si la acotamos y decimos es que no se puede investigar esto y esto y esto y esto, estamos limitando la creatividad. La investigación tiene que seguir, pero ¿para dónde se debe ir después la aplicación de eso? No tiene sentido recuperar mamuts, ¿no? ¿Para qué estamos recuperando mamuts cuando se nos están perdiendo los elefantes? Y se están perdiendo los jaguares y los tapires y demás, y sabemos cómo detener eso. Pues es ahí donde tenemos que hacer las cosas. Entonces hay que separar que el conocimiento debe de seguir, y esas investigaciones aportan mucho de lo que sería una generalización. Entonces me parece que son un poco discusiones absurdas, porque nadie le va a meter el billete a tener mamuts por el parque, por la avenida Toluacan, ¿sí? El aplauso para nuestra ponente en esta conferencia magistral, Bases Científicas para el Desarrollo Sustentable. Somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Lo dijo Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú: si el mundo no aprende ahora a respetar a la naturaleza, ¿qué futuro tendrán las nuevas generaciones? Ruego tomar asiento para poder escuchar el mensaje
oficial del director general de Educación Normal del Estado de México, maestro Raimundo Sánchez Zavala. Buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Agradezco mucho la anfitrionía de la Escuela Normal Superior. Gracias, maestra Soco, tu equipo directivo, compañeros maestros, subdirectores académicos de 7 instituciones que nos acompañan hoy, y de ustedes, queridos alumnos. Esta conferencia, pensada en las normales que ofrecen alguna licenciatura en educación media, pues no solo es venir, no solo es escuchar. ¿Qué quiero yo y qué les pido, jóvenes normalistas? Que transformen, que nos ayuden. La doctora Julia, es un honor tenerla aquí en la Normal Superior, escucharle y saber que usted ha sido una guerrera, que usted ha sido un ejemplo luchando en la preservación del planeta, y eso no cualquiera. Su vida la ha dedicado a esta parte, y yo creo que nosotros podemos aportar y hacer mucho por la naturaleza, cada uno desde su trinchera. Es muy sencillo, y lo dijo la doctora varias veces: ustedes son los formadores de formadores. Levanten la mano los que son de primer año. Primer año. Gracias. Segundo año. Segundo. Bien. ¿Hay de tercero? Tercero. Cuarto yo creo que no, porque están en práctica. Ah, sí hay de cuarto. Qué gusto. Ok. Bien. Pregunto esto por lo siguiente. Primero y segundo año son los alumnos que entran con mi gestión directamente, donde yo pongo límite de edad, máximo 25 años al momento de la inscripción y un promedio mínimo de 8. ¿Qué me valió? Ataques duros en las redes sociales, críticas muy fuertes, me acusaron de una persona que discriminó. No, nunca fue mi objetivo hacer eso. Nunca fue mi objetivo quitarle la oportunidad a nadie de estudiar, porque hay otras universidades y hay otras escuelas que sí les permiten tener un promedio más bajo. Siempre he pensado que los mejores alumnos tienen que estar en las escuelas normales, porque ustedes son los responsables de las siguientes generaciones. Ustedes son el futuro. Entonces, yo confío mucho en los alumnos de primero y segundo, que son míos, que son los alumnos de mi gestión. Cuando yo llego en 2023, son los que están ahorita en tercero, ya estaban seleccionados, sin promedio y sin límite de edad. Entonces, los mejores alumnos, repito, tienen que estar en las aulas de las escuelas normales. Y ahora el doctor Julio nos ha acompañado a muchas normales, hemos ido a 5, y yo he pasado a algunos grupos a platicar. Y el doctor Julio Leiva, nuestro líder nacional, el jefe nacional de todas las normales, y les decía: levanten la mano los que traen arriba de 8, de 9 de promedio. Y en todos los grupos de primer año, más de la mitad de los alumnos traen arriba de 9 de promedio. Esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué debemos hacer? Me parecieron interesantes las preguntas, pero los que ya están por egresar, les toca llegar a transformar las comunidades, a transformar las escuelas. ¿Cómo? Tendrán que ser creativos. Pero tenemos que empezar desde las escuelas normales. Yo les voy a decir algo: yo ya empecé a trabajar la parte sustentable, la parte del cuidado del agua. Les indiqué a mis directores que cambiaran los sistemas de sanitarios. En lugar de sanitarios que gastan 10 litros cada que bajo la palanca, por los más bajos, que creo que son de 4 litros. Entonces, ahí ya le ayudamos. Pedí que en los sanitarios de hombres hubiera mingitorios ecológicos. Muchas normales ya me hicieron caso. Pedí que algunos normales guardaran el agua de lluvia. Algunas normales ya me hicieron caso.
Pedí que se reforestaran las escuelas. Hay normales que ya lo están haciendo. Quitar árboles viejos o enfermos y cambiarlos por nuevos. Y además por árboles que capten agua pero que no destruyan con sus raíces los edificios. Entonces ahí está el compromiso en mi dirección general. ¿Qué les pido a ustedes? Que tengan sus aulas limpias, de verdad. No debe de haber botes de basura en las normales. Y ya Tecámac les puso el ejemplo. Y ya hay otras normales que lo están haciendo y yo agradezco infinitamente. La basura la generamos, decía la doctora, al comprar en los Oxxos, a comprar comida chatarra y demás. Carguen su topper o su recipiente, que lleguen a casa y lo puedan lavar. ¿Qué tenemos más? Podemos hacer muchísimas cosas en las escuelas normales. Esa es una, que me ayuden ustedes a tener limpias sus escuelas, a no ser generadores de basura. Pero además, cuando se vayan a las escuelas de práctica, hagan lo mismo. No permitan trabajar en un aula sucia. Yo lo hice cuando fui maestro. Sabían mis alumnos, otros maestros los dejaban trabajar en cochineros tremendos. Yo no. Entonces los muchachos sabían que conmigo el aula tenía que estar perfectamente limpia y el pizarrón limpio también. Me tocó pizarrón todavía de los de GIS. Entonces es muy dañino para la salud del GIS. Entonces empecé a padecer mucho de la garganta. Entonces yo no borraba el pizarrón. Me hacían favor los alumnos de ayudarme y tener siempre el salón limpio. Entonces eso lo pueden hacer. Podemos empezar con cosas muy sencillas. Ustedes deben de estar muy comprometidos. Estas nuevas generaciones de normalistas tienen que ser las mejores. Tienen que ser las generaciones de normalistas del cambio. Decía su compañero allá, ¿cómo trabajar en un contexto rural y en un contexto urbano un proyecto donde se haga multidisciplinario, donde entren todas las asignaturas? Es fácil. Es cuestión de creatividad. Es cuestión de pensar qué puedo hacer y con qué cuento. No vamos a pedirle a un chico en un contexto, en un área marginal, una supercomputadora, un teléfono o internet. No, aprovechemos lo que tenemos en cada una de nuestras comunidades. Y si me permiten, quisiera leer algunas palabras que tienen que ver con esta parte del cuidado. Me preocupa mucho, muchísimo, que nos hace falta mucha cultura. Estoy seguro que ahorita al término de la conferencia, muchos de ustedes se van a ir a ver la ofrenda monumental en Palacio de Gobierno, que se van a ir a la Feria del Alfeñique. Está precioso, está muy bonito. Pero ¿saben qué? Es muy triste que cuando paso en la noche hay toneladas de basura. Muchísima basura. No entendemos, no aprendemos. Deberíamos de tener la cultura que tienen los japoneses, por ejemplo, que van a un estadio y al final del partido recogen su basura o no tiran basura. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros lugares y no es cuestión de dinero. Imagínense Estados Unidos, que se dice primer mundo, y termina un partido de americano y toneladas de basura. Decía la doctora en la conferencia, el 30% de la comida se desperdicia. Ellos son los principales desperdiciadores del mundo. Ellos son los que más comida tiran. Pide uno cualquier situación, en cualquier bocadillo, cualquier platillo, en algún restaurante y nos sirven así. Es imposible acabarse medio kilo de papas a la francesa, que son ellos los que consumen más papas en el mundo. Y se tira. O que pida uno un sándwich y le pone un sándwich de este tamaño. ¿Cuándo se va a acabar un sándwich de este tamaño? Es imposible. Entonces, todo eso va a la basura. Me tocó ver en una farmacia que alguien dijo, no me dé mi bolsa de plástico, pero ya la había tomado la chica y la tiró a la basura, sin haberla usado. Le dije, oye, ¿no la has usado la bolsa? No, es que no puedo regresarla, está prohibido. O sea, está prohibido usar, porque tocaste una bolsa de plástico, pero no está prohibido generar más contaminación. Qué absurdo, ¿no? Es un honor dirigirme a ustedes en esta conferencia titulada Base Científica para el Desarrollo Sustentable. Es un tema que no solo es relevante en el ámbito académico,
sino vital para la construcción de un futuro equitativo, próspero y en equilibrio con nuestro entorno. Hoy vivimos una etapa crucial. La humanidad enfrenta desafíos ambientales, sociales y económicos sin precedentes. El cambio climático, la escasez del agua, la degradación del suelo, la contaminación y la pérdida de biodiversidad son problemas que nos recuerdan que el desarrollo no puede sostenerse si no está sustentado en el conocimiento científico, la conciencia ambiental. Permítanme tantito. Gracias, jóvenes. Y el compromiso ético de todas y todos los ciudadanos. Y en este sentido, la educación tiene un papel esencial. Las escuelas normales, como pilares de formación docente, son espacios donde se construyen las bases del pensamiento crítico, la sensibilidad social y la responsabilidad ambiental. Ustedes, las y los futuros maestros, son quienes sembrarán en las nuevas generaciones la semilla del respeto por la vida y por la naturaleza. El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 establece un claro compromiso con la sustentabilidad como eje transversal del progreso social. Este plan, impulsado por el Gobierno del Estado, reconoce que el desarrollo integral solo será posible si integramos la ciencia, la innovación y la educación en nuestras políticas y acciones cotidianas. Entre sus líneas, este plan de desarrollo destaca el fortalecimiento de la educación científica y ambiental, la promoción de la investigación y la innovación tecnológica, el impulso de una cultura de la sustentabilidad y la participación ciudadana, el fomento de la economía circular y de energías limpias. Este plan nos invita a unir el conocimiento con la acción, y en las escuelas normales esto significa preparar docentes que comprendan, que enseñen y que practiquen la sustentabilidad como principio educativo. Hablar de bases científicas es hablar de evidencia, de observación, de análisis y de innovación. La ciencia nos da la herramienta para comprender los procesos naturales, medir los impactos en nuestras acciones y diseñar soluciones sostenibles. Pero la ciencia por sí sola no basta. Necesita del componente humano, de la educación que forma valores, conciencias y compromisos sociales. Cuando un maestro enseña a cuidar el agua, a respetar los ecosistemas, a reducir el consumo, a valorar la diversidad biológica, está haciendo mucho más que transmitir conocimientos. Está transformando mentalidades y construyendo ciudadanías sustentables. Las escuelas normales del Estado de México tienen la enorme responsabilidad y la gran oportunidad de ser centros impulsores de la educación para el sostenimiento de nuestro planeta. Aquí se forman las y los líderes educativos que llevarán estos principios a cada aula, a cada comunidad, a cada rincón del territorio mexiquense. Integrar la sustentabilidad en los planes de estudio, en los proyectos escolares, en la práctica docente y en la vida cotidiana de nuestras instituciones es una tarea que contribuirá directamente al cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Queridas y queridos normalistas, el futuro no se decreta, se construye y se construye con ciencia, con educación y con valores. Cada uno de ustedes tiene el poder de ser un agente de cambio, un educador que inspire conciencia ambiental y responsabilidad social. Si la ciencia nos da las herramientas y la educación nos da el corazón, juntos podemos forjar un Estado de México más justo, más verde y más humano. Que esta conferencia impartida por la destacable bióloga investigadora
y miembro del Consejo Nacional, la doctora Julia Carabias, sea un punto de partida para seguir aprendiendo, innovando y actuando, porque solo con conocimiento, compromiso y esperanza podremos sostener el desarrollo y garantizar que las próximas generaciones vivan un mundo mejor. Confío en ustedes, jóvenes normalistas, porque en el Estado de México formamos normalistas con vocación y pasión por servir. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Solicito a nuestro director general, a nuestra directora escolar, sean tan amables de entregar un justo reconocimiento a nuestra conferencista magistral. Le entrega el reconocimiento a la doctora Julia Carabias Lilo, nuestro director, el maestro Raimundo Sánchez Zavala. Es un reconocimiento y por supuesto el aplauso de esta comunidad normalista que hoy reconoce el esfuerzo, que hoy entiende la importancia de cuidar nuestro planeta. Nuestra directora, la maestra María del Socorro Arredondo Zárate, a nombre de toda esta comunidad, también entrega un pequeño presente como símbolo, por supuesto, de nuestro cariño y admiración por tan brillante conferencia magistral. Muchas gracias. Solicito a nuestros invitados, a toda la comunidad normalista, nos ayuden a posar para la fotografía oficial como digno recuerdo de nuestro encuentro de formación docente. Hemos llegado a la culminación de este evento académico, agradeciendo por supuesto a todos ustedes su tiempo y disposición. Nos ponemos de pie y por favor a nuestras escuelas hermanas, a nuestras escuelas normales, nos juntamos hacia